Esta semana en Vaticano, la Iglesia celebra el Jubileo de la Espiritualidad Mariana, honrando las vocaciones religiosas y la devoción mundial. Exploraremos la historia del proceso de canonización y les presentaremos al recientemente declarado santo Peter Tarot, el primer santo de Papúa Nueva Guinea. También les ofrecemos una visión del camino espiritual de San Carlo Acutis, mostrándoles sus dibujos y algunas de sus reflexiones inéditas. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. Madre intercesora, Reina del Cielo, estas conocidas jaculatorias pertenecen a María, por quien la Iglesia ha celebrado un jubileo muy especial. El Jubileo de la Espiritualidad Mariana invitó a católicos de todo el mundo a acudir a Roma y reflexionar sobre su devoción a la Santísima Virgen. Para algunos peregrinos, el jubileo fue una sorpresa. Nos lo acaba de contar nuestro guía turístico. Me he emocionado porque hemos estado en Fátima y conozco bien la estatua ya que la seguí en procesión hace 12 años. Esto es muy emocionante. La queremos mucho. Los peregrinos se reunieron en Santa María en Traspontina para rezar el rosario ante la estatua de Nuestra Señora de Fátima, que trasladaron desde Fátima para la oración mundial por la paz convocada por el Papa León XIV. Esta estatua de Nuestra Señora fue diseñada bajo la guía de la hermana Lucía, una de las 3 pastoras que presenciaron las apariciones de María en Fátima, Portugal. Desde entonces, la estatua ha viajado a Roma en 4 ocasiones. La primera y quizá la más famosa fue el 25 de marzo de 1984. San Juan Pablo II agradeció a Nuestra Señora su protección y le ofreció la bala que le había alcanzado en un fallido intento de asesinato el 13 de mayo de 1981, aniversario de la primera aparición mariana de Fátima. En esta ocasión, San Juan Pablo II encomendó el mundo al Inmaculado Corazón de María en la Plaza de San Pedro. Más tarde colocaron la bala de ese atentado del 13 de mayo de 1981 en la corona de la estatua. Estoy muy cerca de ella. Intento rezar el rosario todos los días. Creo que ella es el camino más corto para llegar a Jesús porque es su madre y por lo tanto la que mejor lo conoce. Espero que las personas que no están muy unidas a María, que quizá piensen que ella es un actor secundario en la historia, puedan comprender que en realidad es muy importante. Ella es el vínculo que nos lleva a Jesús. Por eso espero que las personas que solo sienten curiosidad a lo mejor puedan venir aquí y simplemente estar frente a ella. Podría ser algo muy especial para ellos. Con ella, una se siente amada. Tras la oración y la veneración pública de la estatua de Nuestra Señora de Fátima, esta fue llevada en procesión hacia la Plaza de San Pedro. El Papa León XIV dirigió una vigilia de oración y un rosario por la paz ante la estatua de Nuestra Señora de Fátima, junto con los peregrinos reunidos para el jubileo. A continuación, el Santo Padre dirigió una oración en la que invocó a la Reina de la Paz y le ofreció una rosa de oro. En su discurso, el Papa León explicó que la paz no es un signo de debilidad. La pace è disarmata e disarmante. La paz es desarmada y desarmante. No es disuasión, sino fraternidad. No es ultimátum, sino diálogo. No llegará como fruto de victorias sobre el enemigo, sino como el resultado de sembrar justicia e intrépido perdón. Luis, estás organizando el Festival Vite aquí en Roma. ¿Puedes comentar en qué consiste exactamente el festival? Es un festival para los jóvenes, para la generación Z, ya sabes, los chicos menores de 30 años. Es el único festival que se dirige a los no creyentes. Un dato interesante, se celebró en México antes este mismo año, el 3 de mayo, pero ahora lo celebramos el 25 de octubre y vamos a dar la vuelta al mundo con esta propuesta. ¿Por qué el mundo necesita un festival como este? Bueno, en este mundo tan polarizado y fragmentado, nuestra propuesta o mensaje está relacionada con la reconciliación. Ya sabes, los niños son muy espirituales, una generación curiosa, pero se enfrentan a retos de salud mental. Ahora mismo nos encontramos en un momento muy particular en el mundo, con varios conflictos a la vez.
Entendemos que, a fin de cuentas, lo que hay es una crisis espiritual que debe ser resuelta por el ministro de la reconciliación, Jesucristo. ¿Quién te dio la idea para un festival como este? Empezamos esto hace mucho tiempo, en 2012. Éramos un grupo de creyentes que pensamos, tenemos que hacer algo para transmitir el mensaje de Jesús en un lenguaje que los no creyentes puedan entender. Así que es algo que viene de Dios, aunque, obviamente, esa es nuestra forma de verlo. Muchas gracias por hacer algo así. Esperamos que todos esos chicos que aún no conocen la Iglesia, a lo mejor, encuentren un camino hacia ella y hacia la fe a través de este festival. Gracias. Rezamos por ello. Muchísimas gracias. Hola y bienvenidos al Vaticano Updates de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. La libertad religiosa es una condición fundamental que hace posible la auténtica reconciliación. Así lo afirmó el Papa León XIV durante una reunión con empleados de la Ayuda a la Iglesia Necesitada, una fundación pontificia con sede en Alemania. Además de su labor pastoral y de ayuda humanitaria en todo el mundo, la fundación también defiende a quienes son perseguidos por sus creencias. El Santo Padre aclaró que cuando se niega la libertad religiosa, el ser humano se ve privado de la capacidad de responder libremente a la llamada de la verdad. En última instancia, esto conduciría a la opresión y a la violencia. El Papa León XIV pidió a los católicos que apoyaran a los misioneros en el Día Mundial de las Misiones, que este año se celebrará el 19 de octubre. En un videomensaje, el Santo Padre afirmó que este día es una oportunidad para que toda la Iglesia Católica se una en oración por los misioneros y por la fecundidad de su labor apostólica. Él mismo experimentó de primera mano la necesidad de la colecta de este domingo, especialmente cuando servía como obispo misionero en la diócesis peruana de Chiclayo. El Papa León envió ayuda médica a la Franja de Gaza en un gesto humanitario dirigido principalmente a los niños. La reciente reapertura de los principales pasos fronterizos ha permitido finalmente la entrada de la ayuda en la devastada región. El envío de unas 5.000 dosis de antibióticos comenzó esta semana tras el alto al fuego y el inicio de la primera fase del acuerdo de paz mediado por el presidente estadounidense Donald Trump. Durante un encuentro con los empleados que trabajan para los canales de comunicación del Vaticano, el Papa León les recordó la importancia de la oración. Subrayó que la comunicación debe ir acompañada por la oración y que esto marcaría una gran diferencia. El Santo Padre reconoció que los profesionales del dicasterio proceden de muchos países diferentes, con diferentes idiomas y tipos de trabajo. Toda esta diversidad se pone al servicio de un único objetivo, dijo, ayudar al Papa y a la Santa Sede a comunicar la buena nueva al mundo entero. Gracias por ver una vez más Vaticano Updates. Paola Flynn para WTN Vaticano. A continuación exploramos la historia que se esconde en la declaración de los santos de la Iglesia. Este es uno de los eventos más solemnes de todo el año jubilar 2025. El domingo 19 de octubre en la Plaza de San Pedro, el Papa León presidió la celebración eucarística con el rito de canonización de 7 nuevos santos de la Iglesia Católica. Ignacio Maloyán, Peter Torrot, Vicente María Polini, María Carmen Rendiles Martínez, María Troncati, José Gregorio Hernández Cisneros y Bartolo Longo fueron elevados a la santidad. El requisito principal era que el grupo fuera internacional, asegurando que los nuevos santos representaran la santidad de la Iglesia Universal proviniendo de diversas regiones del mundo. Y así fue. Entre los recién canonizados, 3 provenían de Italia, 2 de Venezuela, profundamente venerados en toda América Latina, y 2 de Oceanía y Asia Occidental, respectivamente. Peter Torrot, un santo de Papúa Nueva Guinea, es el primero en la historia en proceder de la nación insular del Pacífico, mientras que Ignacio Maloyán fue un obispo armenio y mártir que pereció durante el genocidio otomano.
El consistorio en el que se confirmaron oficialmente estas canonizaciones, celebrado por el Papa León XIV el 13 de junio, se había originalmente convocado por el Papa Francisco a finales de febrero, cuando aún se encontraba hospitalizado. Tanto por la diversidad de la procedencia de los santos como por el puente que tiende entre dos pontificados, la próxima ceremonia adquiere un profundo significado simbólico para la Iglesia, como afirma Monseñor Boguslav Turek, subsecretario del Dicasterio para las Causas de los Santos, en una entrevista exclusiva con el equipo de WTN Vaticano dentro del Dicasterio, en un momento rico en significado y unidad. La idea de un día de santidad, un evento destinado a incluir una ceremonia de canonización, se consideró ya cuando se estableció el programa del año jubilar. Por supuesto, el número y la selección de los nuevos santos no solo depende del trabajo de la congregación, sino sobre todo de la providencia divina, ya que se trata de figuras que han madurado precisamente para este momento. Sono maturate per quel tempo. El privilegio de elevar a los beatos al honor de los altares pertenece exclusivamente al Papa, por lo que estas canonizaciones suelen tener lugar en el corazón de la Iglesia, el Vaticano. No obstante, estas ceremonias solemnes pueden celebrarse durante los viajes apostólicos que el Santo Padre realiza a diferentes partes del mundo, aunque siempre debe ser él quien presida la celebración. Il Papa si occupa di questo fatto della canonizzazione. El Papa gestiona las canonizaciones en estrecha relación con su infalibilidad doctrinal. La fórmula utilizada muestra que realiza este acto en virtud de la autoridad apostólica, basándose en la autoridad de los santos Pedro y Pablo. In virtù dell'autorità apostolica. Sin embargo, no ha sido siempre así a lo largo de la historia. En los primeros siglos de la Iglesia eran los propios fieles quienes reconocían la santidad y ofrecían oraciones a aquellos que creían santos. Durante la Edad Media, esta función pasó gradualmente a los obispos. No fue hasta alrededor del siglo XIII cuando el Papa asumió la autoridad exclusiva de reconocer oficialmente la santidad. El número de canonizaciones ha aumentado significativamente desde el pontificado de Juan Pablo II, que canonizó a un total de 482 santos. Benedicto XVI canonizó a 45 beatos y el Papa Francisco a casi 950. Monseñor Roberto Regoli, profesor y director del Departamento de Historia de la Iglesia de la Pontificia Universidad Gregoriana, destaca que el actual Año Santo supone un momento especialmente significativo e importante para el acto de la canonización. Gli anni giubilari. Los años jubilares se originaron en Roma, centrados en las figuras de los santos. ¿Por qué acudían los peregrinos a Roma en la Edad Media? Para ver las tumbas de Pedro y Pablo, donde esperaban obtener las llaves del cielo. Durante esa época, muchos prelados, así como reyes y nobles, deseaban venir a Roma y ser enterrados cerca de la tumba de Pedro, creyendo que él, como poseedor de las llaves, tenía el poder de abrir el paraíso. Le chiavi di aprire il paradiso. La canonización de 7 nuevos santos constituye un momento notable en el año jubilar, que tiene lugar en un momento de incertidumbre generalizada y tensión mundial. Noi viviamo l'anno giubilare che... Estamos viviendo un año jubilar marcado por el tema de la esperanza. Los nuevos santos hablan directamente de esperanza, se dirigen a las iglesias individuales, a la Iglesia universal y a toda la humanidad. La gente necesita este mensaje de esperanza, especialmente en medio de las muchas preocupaciones recientes, no solo en Europa, sino también más allá, donde la paz y la tranquilidad se ven amenazadas. Este mensaje es crucial. Las vidas de los nuevos santos, tanto mártires como confesores, que han volcado toda su energía en diferentes partes del mundo, sirven como semillas de esperanza. Ecco, questa vita appunto è un seme di speranza. San Carlo Acutis solía dibujar e imaginar la vida como una hoja, una pequeña hoja multicolor, en algunas partes verde y en otras amarilla. Para Carlo, el verde significaba esperanza, la alegría de continuar el camino y la vida misma. El amarillo representaba lo que venía después, como la puesta de sol, el final y nuestra meta última.
Sabemos esto gracias al padre Giovanni Emidio Palaya, escritor, profesor y teólogo que ha escrito un libro titulado Spiritual Insights, Perspectivas Espirituales, publicado por PM, junto con la madre de Carlo, Antonia Salzano Acutis. El volumen recopila reflexiones y notas de los ejercicios espirituales del primer santo del milenio. Este libro, obviamente, es un libro que ha requerido muchos años de trabajo por mi parte y por parte de la madre de Carlo. Su padre, el señor Andrea, también ayudó, y como tuve la oportunidad de conocer a casi todos los compañeros de clase de Carlo, a sus profesores y a sus familiares, en realidad todos han participado. También hemos intentado recopilar las notas personales del ordenador de Carlo, pero sobre todo los testimonios de los sacerdotes que lo acompañaron. En este libro se pueden encontrar los temas que siempre son válidos para ejercitarse espiritualmente, como por ejemplo los 10 mandamientos, aunque solo sea para un día de oración, porque como solía decir el mismo San Carlo Acutis, no solo debemos cuidar del cuerpo, sino también el alma. Este volumen en particular, en comparación con otros, recopila diversas experiencias, anotaciones, testimonios y dibujos que Carlo realizó en La Verna, lugar en el que San Francisco recibió los estigmas, uno de los lugares más bellos de la cristiandad. Carlo iba a La Verna durante 15 o 30 días, asistía a misa 2 veces al día, leía y meditaba sobre la palabra de Dios y llevaba consigo un librito de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, impreso en Milán por la comunidad de San Fedele. Muy pronto aprendió que, al igual que ejercitamos el cuerpo y trabajamos duro para tener un buen físico y una buena salud, también tenemos una parte espiritual que debemos aprender a cultivar y valorar con la gracia de Dios, los sacramentos y la palabra. Y a valorizarlo con la gracia de Dios, i sacramenti, la parola. El libro es especialmente valioso, puesto que contiene dibujos inéditos de Carlo que nos ayudan a comprender mejor a este nuevo santo de la Iglesia Universal. Así sucede con su interpretación de la hoja. Venne richiesto a Carlo. Le pidieron a Carlo que representara su vida con una imagen y dibujó una hoja que en algunas partes es verde. El verde, tal y como señala el libro, evoca la vida, evoca la esperanza. Sabemos, nos dicen hoy los científicos, que siempre tendemos a buscar el color verde. Es un color que nos tranquiliza, pero en la hoja también aparece el amarillo, que no se refiere a la vida, sino a la puesta de sol, al final. Lo que me llamó la atención de inmediato fue que había rodeado la hoja con una especie de estallido de rayos, una luz. Es decir, nosotros, como personas humanas creadas a imagen y semejanza de Dios, brillamos si estamos en la gracia de Dios, si nos nutrimos de Dios. La última parte del libro está dedicado a las palabras de Nuestra Señora durante sus apariciones en la tierra, porque Carlos solía decir, si el cielo se ha tomado la molestia de bajar a la tierra, debemos prestarle atención. Carlo estaba particularmente fascinado por las apariciones de Fátima. Había comprendido que la devoción al Inmaculado Corazón de María tenía un propósito muy preciso. No se trata solo de recibir la comunión los 5 primeros sábados de cada mes y luego ir a confesarse, recibir la comunión y meditar un misterio del rosario. Más bien, había intuido que al meditar sobre el misterio de la vida de Cristo y de María en el rosario, uno acaba enamorándose de María. Enamorarsi di María. Tras la pausa viajaremos a Papúa Nueva Guinea para descubrir el legado de su primer santo, Peter Tarot. El domingo 19 de octubre es un día de gran alegría y celebración para el pueblo de Papúa Nueva Guinea. Ya que por primera vez en la historia, Peter Tarot, un isleño indígena, será canonizado. They are more than happy and they are very delighted
Están más que felices, están realmente encantados. Es la primera vez que tenemos un santo local. Rudolf Pamat es uno de los 2 estudiantes de Papúa Nueva Guinea que actualmente estudian en Roma. Está cursando su 3er año de teología en la Pontificia Universidad Urbaniana. Para Rudolf, la canonización de Peter Torot tiene un profundo significado personal. Vengo de la archidiócesis de Rabaul, donde Peter Torot fue martirizado. La fiesta del beato Peter Torot fue instituida por el Papa Juan Pablo II el 7 de julio. Ahí fue cuando aprendí más sobre él. Nacido en 1912 y criado en una familia cristiana devota, Peter Torot comenzó sus estudios religiosos a una edad temprana y fue nombrado catequista por los misioneros alemanes. Conocido por su fortaleza espiritual, su compasión y su inquebrantable compromiso con la enseñanza, Peter se convirtió rápidamente en un pilar de su comunidad local. Peter Torot es una bella figura, soprattutto una figura... Peter Torot es una figura hermosa, esposo, padre y catequista. Pertenece a la primera generación de cristianos de Papúa Nueva Guinea. Sus padres fueron de los primeros en bautizarse. Le prime persone che sono state battezzate. Durante la ocupación japonesa de Papúa Nueva Guinea en la década de 1940, además de declarar el cristianismo ilegal, tanto los misioneros extranjeros como los papúes católicos fueron encarcelados y ejecutados. A pesar de ello, Peter Torot siguió bautizando a los niños, dirigiendo las oraciones y atendiendo a los enfermos y ancianos. En 1945 denunció públicamente la promoción de la poligamia que los japoneses habían fomentado para congraciarse con las tribus locales. Fue entonces cuando lo arrestaron y tras 2 meses en prisión lo ejecutaron en secreto mediante una inyección letal. Peter Torot fue asesinado por defender el sacramento del matrimonio. Este es un momento para renovar nuestro compromiso con la vida en pareja, para volver a comprometernos el uno con el otro, con el sacramento del matrimonio, y para que todos renovemos nuestro compromiso con Dios en nuestras propias vocaciones, ya sea como religiosos, laicos o clérigos. Laity and of course the clergy. El Papa Juan Pablo II beatificó a Peter Torot en Port Moresby, la capital de Papúa Nueva Guinea, en 1995. Ahora, con su canonización en la Plaza de San Pedro, junto con otros 6 nuevos santos de todo el mundo, décadas de devoción y reconocimiento nacional se ven finalmente colmadas. Sicuramente es un momento di gioia, poi anche un momento... Sin duda, es un momento de gran alegría. También es un momento de orgullo, porque demuestra que la Iglesia Universal reconoce y aprecia los tesoros que hay en las iglesias locales. Nelle chiese nazionali. La fe en Papúa Nueva Guinea se mantiene vibrante y viva, siguiendo el cristianismo, la religión oficial del Estado, y el catolicismo, la confesión más importante, a pesar de que los primeros misioneros católicos llegaron a las remotas costas de la isla de Jubileo hace solo 150 años. Durante el viaje apostólico del Papa Francisco a Oceanía en 2024, nuestro equipo de EWTN tuvo el privilegio de visitar el lugar donde el catolicismo echó sus primeras raíces y donde los misioneros celebraron la primera misa en 1885. Todavía hoy en día hay misioneros que, gracias a Dios, siguen apoyando a la Iglesia en Papúa Nueva Guinea, pero ahora también tenemos sacerdotes, hermanos y hermanas indígenas. Hoy la mayoría de los sacerdotes que atienden a los 9 millones de habitantes de Papúa Nueva Guinea son indígenas. Rudolf espera ilusionado que tras su estancia en Roma pueda volver a casa y servir a su pueblo. Mi sueño es estar con la gente donde quiera que mi obispo me envíe. Ahora, desde luego, con San Peter Torot como intercesor celestial, tendrá la fuerza y la bendición suficiente para cumplir su misión.